sangrando tras ataque de tiburón, sobreviví porque un ser de otro lugar me dio fuerzas para nadar. Nunca antes había oído un grito fundirse con el rugido del océano de forma tan brutal. Era una mañana tranquila en la costa de Costa Rica, con el sol apenas asomando su luz dorada entre nubes rasgadas, y yo me preparaba para mi primera inmersión de snorkel en la reserva marina de Manuel Antonio. El mar, de un azul turquesa hipnótico, se mecía en calma casi paradisíaca. Pero a veces las apariencias engañan. Ese día, el silencio perfecto en la superficie ocultaba un lápido de vida salvaje bajo las olas. Con mi máscara de buceo ajustada y mi tubo de respiración sobresaliendo como un tentáculo de calma, deslicé los pies por la orilla y alargué las manos para introducirme en el agua. Sentí el frescor salino deslizarse por mi cuerpo al sumergirme. Los peces multicolores danzaban en cardúmenes, y los corales formaban jardines estáticos de formas imposibles. El único sonido era el murmullo de la respiración a través del tubo, un compás tranquilo, y el murmullo suave de las olas rompiendo a lo lejos. Pero al mirar hacia abajo, a unos 6 metros bajo la superficie, distinguí un contorno oscuro y alargado que se desplazaba sin hacer aspavientos. La forma era elegante, casi regia, pero contrastaba con todo lo que esperaba en aquella excursión de aficionados al buceo. El tiburón, quizás un zorro marino o un aletón de barracuda gigante, avanzaba sin prisa, paralelo a mí. Mi instinto me ordenó retroceder, pero no había nada sólido a mi alrededor en que apoyarme, flotaba suspendido en el azul. En ese instante, el tiburón giró un poco su cuerpo y por primera vez nuestros ojos se encontraron. Sus ojos oscuros, carentes de todo juicio moral, me escrutaron con la calma de un depredador veterano. Un gélido nudo se formó en mi estómago, olvidé respirar, olvidé todo, salvo aquel ser vivo deslizando su cuerpo como un cuchillo en agua. A cámara lenta, su pecho agitó el agua y el remolino llegó hasta mis aletas. El snorkel emitió un silbido de alarma cuando una burbuja escapó de mis labios tensos. De pronto, el tiburón aceleró. No hubo advertencia sonora. Un parpadeo de mi máscara fue todo lo que vi antes del ataque. Una presión violenta sacudió mi costado derecho y sentí un calor lacerante. La mordida atravesó mi traje de neopreno con un crujido metálico. El mundo estalló en rojo. El agua se tiñó de un halo carmesí mientras mi mano recogía un chorro de sangre que se deslizaba por mi cintura. Quise gritar, pero la botella de snorkel me atrapó la garganta. El rostro bajo el agua ardía de dolor y pánico. Dos sensaciones simultáneas me sacudieron con fuerza sobrehumana, la fragilidad de mi carne y la infinitud del mar que me rodeaba. El tiburón, saciado con un bocado, se alejó flotando, como un cetáceo abatido. El silencio volvió tras el retumbar del ataque, pero el latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Tenía media pierna pugnando por su vida, y el océano se transformó en un ataúd helado. En esa fracción, con la visión borrosa por el dolor y la máscara empañada, escuché un murmullo interno. No fue un eco de mi mente exhausta ni un rasgo de imaginación desbocada. Fue un impulso suave, firme, casi un susurro de voz masculina y cálida. Asterisco, asterisco, nada con fuerza, asterisco, asterisco. Repetido en bucle, cada sílaba se convirtió en un motor que empujaba mis manos y piernas a remontar la superficie. De manera instintiva, junté ambas manos para presionar la herida y contener la hemorragia mientras accionaba las piernas en un movimiento de brasa horizontal. El frío de la sangre mezclada con el agua helada cargó mi mente de urgencia. Recordé las recomendaciones de primeros auxilios en alta mar. Presión directa, intentar sellar la herida y llegar a un lugar seguro. Pero, sobre todo, recordé ese mandato intangible, asterisco, asterisco, nada con fuerza, asterisco, asterisco. En medio del caos, cada brazada significaba un triunfo. Mis músculos sangraban, mi cuerpo ardía bajo el agua salada, pero no podía permitirme soltar la voluntad. El tiburón se había esfumado entre corales y esponjas de colores, dejándome solo frente a la inmensidad del Pacífico. Cada metro ganado me acercaba a mi salvación o a mi fin. Y mientras el color rojo se expandía en el azul, supe que la línea entre la vida y la muerte se escribía brazada a brazada, guiada por una voz que no podía comprender, pero cuyo soplo misterioso me empujaba hacia la orilla. Me llamo Diego Ramírez, tengo 28 años y trabajo como biólogo marino para una ONG dedicada a la conservación de arrecifes de coral en la costa pacífica de Costa Rica. Desde niño sentí una fascinación por el océano, mi casa,
en un pueblo pesquero llamado Ubita, está a apenas 10 metros de la orilla. Mis tardes transcurrían buceando con mi máscara casera, descubriendo peces multicolores y aprendiendo el lenguaje silencioso de las tortugas. Aquella mañana de verano me uní a un pequeño grupo de investigadores que zarpó a las 6 en el catamarán *Naya *, una embarcación de 15 metros equipada con paneles solares y un laboratorio móvil. El amanecer nos regaló un cielo de tonos cárdenos y el mar, en calma absoluta, reflejaba un espejo resplandeciente. Yo iba a supervisar la instalación de un sensor de temperatura y pH, parte de un proyecto de monitoreo a largo plazo para evaluar el estrés térmico en los corales. Llevaba mi traje húmedo de neopreno, el chaleco salvavidas abrochado y mi equipo de medición, un CTD, conductividad, temperatura y profundidad de última generación, gafas de buceo con cámara integrada y un transmisor de satélite pequeño para enviar datos en tiempo real. El resto del equipo cargaba cajas con manguitos de aferencia biológica, pruebas finas para tomar muestras de plancton y cajas herméticas con tabletas de calibración. El patrón del barco, Joaquín, nos indicó con un gesto que el punto de inmersión estaba a 30 minutos al sur, donde se alzaba uno de los arrecifes más saludables de la región. Durante el trayecto, explicamos a 2 voluntarios las precauciones de seguridad, revisar las corrientes, evitar zonas de baja visibilidad y nunca bucear solos. El océano puede ser tan amable como traicionero. Las corrientes costeras, al rozar con los promontorios rocosos, crean remolinos y repentinos cambios de dirección que atrapan incluso al nadador más experimentado. Observé el horizonte, arrecifes a lo lejos, salpicados de agua turquesa, aves marinas planeando en círculos, delfines apareciendo a popa. Me sentía en mi elemento, confiado en que aquel día recabaríamos datos valiosos para la protección del coral. Al llegar al sitio, comprobamos con el sonar de baja frecuencia la topografía submarina. Una meseta de coral se extendía de forma ondulada, salpicada de crestas y surcos donde habitaban tortugas, morenas y bancos de peces loro. El agua tenía una temperatura perfecta, 27,4 grados centígrados, ideal para la proliferación de corales duros. Precaución con la corriente de resaca, muy débil pero constante, advirtió Joaquín por el intercomunicador. Aquel detalle me animó, la inmersión sería larga, quizá 1 hora de exploración intensa. Me acerqué al bordillo de babor, ajusté el cinturón con lastre y alineé mis gafas con la cámara interna. Inspiré profundamente y, con un gracioso salto, me zambullí. Al entrar en el agua, percibí la presión leve en mis oídos y el descenso de la luz filtraba en rayos dorados que acariciaban la arena. Extendí la mano para activar el CTD. Las lecturas comenzaron a parpadear en mi pantalla. Conductividad estable, pH en 8.1. Sonreí y di un pulso al transmisor, enviando los primeros datos a la ONG. Mis piernas, en entrenador de brazas lenta, me impulsaban hacia la meseta coralina. El agua era tan clara que veía mis aletas filmando una estela de burbujas diminutas. A mi lado, un cardumen de peces ángel se dispersaba como pétalos danzantes. Cada segundo bajo la superficie me confirmaba que mi vida profesional y personal se entrelazaban con la conservación de ese ecosistema. Sin embargo, un detalle del contexto marcó la diferencia aquel día. Meses antes, en otra zona de arrecife, un investigador sufrió una mordida de tiburón zorro mientras ascendía por corrientes de resaca. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrirme a mí, pero la naturaleza es impredecible. Aquel relato quedó presente en mi mente y, al bucear, recordé la importancia de no bajar la guardia. Conté mentalmente mis respiraciones, mantuve siempre la espalda pegada a la corriente principal y me aseguré de observar todo a mi alrededor. A unos 15 metros de profundidad, tras lanzar el CTD a la base del arrecife, me dispuse a filmar con detenimiento un nido de porcelana marina. Fue entonces cuando algo cambió en la luz del fondo. Una sombra alargada pasó por el borde visual de mi máscara, tan rápida que pensé en un banco de barracudas. Pero el contorno era diferente. Parecía una aleta alta y triangular, la silueta clásica de un tiburón. Mi brazo quedó congelado en el disparo de la cámara. La corriente me empujó hacia atrás y noté el primer escalofrío de alarma. El tiburón, de tamaño mediano, aproximadamente 2 metros, emergió del azul profundo y se deslizó con una lentitud hipnótica. Sus ojos grises, inmutables, cruzaron mi mirada. Mi corazón, en apenas un instante, allí en el silencio cebrado del mar,
dio un salto que retumbó en cada fibra nerviosa. El contexto de la inmersión, científica, tranquila, confiada, cambió de golpe. La reserva marina, que había sido hasta entonces un santuario, contenía a un depredador que, si decidía atacar, me convertiría en presa. Consciente de ello, mi entrenamiento me recordó las medidas de seguridad: no girar la espalda al tiburón, mantener contacto visual sin desafiarlo, retroceder con lentitud hacia la superficie o hacia una roca protectora. Aún así, la mordida de otro colega permanecía en mi mente. Aquel relato, el contexto de la primera inmersión en aguas abiertas y la belleza apacible del arrecife se conjugaron para tensar cada nervio en mi cuerpo. Comprendí que mi cerrazón en la investigación científica debía ceder espacio al instinto de supervivencia. Con la imagen del tiburón ya grabada en la cámara, tomé una última respiración profunda, apunté mi linterna frontal hacia el animal para mostrarle que me veía, y dispuse las piernas para un ascenso controlado. Recordé en mi mente, como un mantra anticipado, el murmullo que luego salvaría mi vida: asterisco asterisco, nada con fuerza asterisco asterisco. Y comencé a emerger, brazada a brazada, hacia la superficie que parecía, en ese momento, tan lejana como un oasis tras el desierto. El murmullo de las olas al romper en la superficie era un canto hipnótico que contrastaba con el silencio subacuático, donde el azul se expandía hasta fundirse con la penumbra del horizonte marino. Mientras avanzaba en estilo brasa suave hacia el arrecife, sentí la ligera brisa marina acariciando mi nuca invertida, la misma que en la superficie modelaba mis cabellos en mechones alborotados. Bajo el agua, apenas percibía el despliegue de corales de formas imposibles y el aleteo de peces mariposa que danzaban en un ballet de colores. Cada respiración por el tubo me recordaba el ritmo vital del mar, un compás de olas y burbujas diminutas que ascendían hacia el cielo. Observé el sensor CTD, mi aliado en esa exploración, asentado junto a un estrato de coral cerebro, captando la conductividad y la profundidad. El fondo marino, cubierto de arenas suaves, se curvaba en suaves pendientes, y pude notar el vaivén de corrientes leves que traían nutrientes y algas adheridas a mis aletas. Todo era perfecto, hasta que el pulso del agua cambió. Un pequeño temblor recorrió el arrecife cuando una corriente imprevista surgió de la base de las rocas, creando un torbellino sutil que despeinó las algas y azotó mi chaleco de neopreno con un zumbido inquietante. Aquella corriente, demasiado localizada y con un flujo contrario al resto del mar, rompió la armonía de la escena. Mis sentidos de biólogo me advirtieron: una zona de remolino puede ocultar un depredador emboscado. Desvié la mirada hacia ese remolino, a unas brazadas de distancia, y distinguí algo en la penumbra, una sombra sinuosa, alargada, desplazándose con gracia letal. El corazón me dio un vuelco. Mis manos se tensaron sobre el tubo, y noté la explosión del alivio salado en mis pulmones. El tiburón emergió con la elegancia giratoria de una letra S, su cuerpo plateado reflejando la luz filtrada en franjas danzantes. La aleta dorsal se erguía como una daga, describiendo un arco solitario antes de hundirse de nuevo en el azul. Los peces alrededor, intranquilos, se dispersaron en estampidas de escamas brillantes. La calma que me había acompañado hasta ese instante se desvaneció como espuma entre las olas. Aquel presagio fue breve, pero salvaje. El tiburón se acercó a la cámara integrada en mi máscara, girando su hocico con curiosidad depredadora. Pude ver el brillo metálico de sus dientes cuando abrió la mandíbula unos milímetros, y un escalofrío recorrió mi espalda como un latigazo invisible. El silencio subacuático se tornó denso, casi palpable, y cada segundo se extendió como un estiramiento de eternidad. Mi mente registró cada detalle: el estrés luminiscente en las branquias, el ondular del cuerpo en un vaivén cadencioso y la geometría perfecta de las aletas que marcaban un triángulo móvil. Inmediatamente, mi instinto de supervivencia se activó. Retrocedí con lentitud, prolongando cada brazada para no desencadenar una actitud hostil. El mártir de corales se deslizó bajo mí con la serenidad de la muerte, mientras yo calculaba mi ascenso. Mis pensamientos giraron vertiginosos: mantén la calma, no lo mires fijamente, nada a contracorriente si es necesario. Todo mi entrenamiento en buceo y seguridad marina cobró vida en mi mente, pero el pulso del miedo latía con fuerza. En ese lapsus presagial, un lejano crujido de madera me recordó la presencia del barco. Quizá el patrón Joaquín escucharía el eco de mi silbido de señalización, un compás de auxilio que llevaba en mis labios desde el ataque.
Sabía que debía marcar la posición con un brazalete de señal que llevaba en el chaleco, un mecanismo que emite una bengala subacuática de gas fosforescente, pero mis dedos se negaban a aflojar la máscara. La brutalidad de la sombra bajo el agua me paralizaba. Con un movimiento torpe, terminé insertando el brazalete en su soporte lateral. Un kick seco dio paso a un latigazo de gas verde brillante que estalló bajo el agua, pintando un farol resplandeciente en medio de la penumbra. El tiburón, aturdido por el fulgor, retrocedió unos metros y giró su cuerpo atlético, observándome con recelo. Esa distracción me permitió un respiro. Aprovechando la apertura, comencé mi ascenso. Cada brazada hacia la superficie era un esfuerzo supremo. La salazón me picaba las heridas pasadas. El neopreno ajustado rozaba mis caderas y mis piernas temblaban como varas de bambú al viento. El murmullo interno, apenas un eco suave en medio del caos, se hizo presente por primera vez. Asterisco asterisco nada con fuerza asterisco asterisco. Esa voz, clara pero susurrante, recorrió mi mente con la determinación de un timón firme. Con esa indicación, mis brazadas cobraron un pulso renovado, una cadencia alimentada por la urgencia de sobrevivir. Cuando mis manos rompieron la superficie, el aire me dio la bienvenida con un estruendo áspero. Inspiré con fuerza, escupiendo agua y lágrimas de alivio. Arranqué la máscara y tosí con violencia, expulsando el salitre y el miedo. El catamarán estaba a escasos 20 metros, con Joaquín y el resto del equipo asomados al borde, con paletas en mano y miradas desbordadas de preocupación. El tiburón, tras un último fulgor plateado, se desvaneció en la negrura profunda. Me incorporé sobre el agua, aferrándome al flotador de la boya de señalización. La mezcla de adrenalina y pánico lapía en mi pecho, pero esa voz interna, asterisco asterisco nada con fuerza asterisco asterisco, se convirtió en mi timón. Con brazadas fuertes y decididas, avanzaba hacia el barco, dejando atrás el azul amenazante. Cada metro ganado era un triunfo sobre el presagio mortal que había acechado en el silencio subacuático. Y aunque la sangre nublaba mi visión y la respiración aún dolía, sabía que aquel mandato invisible me llevaba de regreso a la vida. Elevándome sobre las olas alzadas por la tormenta interna, apunté mis brazadas hacia el catamarán asterisco asterisco Naya asterisco asterisco, que aleteaba distante con su casco blanco. Pero de pronto, la serenidad se rasgó como un velo de niebla. Un destello plateado surgió de la penumbra del arrecife, una silueta en forma de hoz que cortó el agua con una velocidad letal. El tiburón se abalanzó en un arco directo a mi cuerpo, sus mandíbulas abiertas como una trampa viva. El impacto fue como el empuje de una ola compacta. Mi torso se retorció y mi chaleco salvavidas se tensó al máximo bajo la presión brutal. Sentí un desgarrón seco que combinaba la trituración de mi neopreno con el roce de dientes afilados arrancando tejido. El mundo se desdibujó en un torbellino de espasmos. El agua adquirió un tono cobrizo y la espuma se convirtió en un vapor acre que me quemaba los pulmones. Mis manos golpearon el casco del tiburón en un intento inútil de repelerlo, y en el contacto sentí la piel rugosa de su fosa branquial, un crujido profundo como crujir huesos bajo el agua. El segundo mordisco fue una rabia concentrada. La cabeza del tiburón golpeó mi cadera derecha y sus muelas se cerraron como un molinillo sanguinolento. El dolor brotó en un estruendo interno que ahogó el ruido de las olas. Mis rodillas se doblaron y la máscara de snorkel se desplazó, inundando mis ojos de agua que ardía con mi propia sangre. El ataque, fulminante, duró apenas 2 segundos, pero cada segundo se estiró hasta convertirse en un abismo de agonía. En la confusión, encendí las palmas y raspé la piel con los dedos. La sangre brotaba a borbotones por la herida abierta. Intenté subir el torso por instinto, pero el peso del chaleco y el tirón de la piel desgarrada impedían cualquier movimiento rápido. Mi mente volvió al manual de primeros auxilios, presión directa. Todavía sabiendo que las olas me arrastraban, conseguí presionar la herida con la mano izquierda, clavando la uña en la carne para contener la hemorragia, mientras con la derecha sujetaba el tubo de respiración para no ahogarme. El tiburón, satisfecho con su presa, se alejó con un movimiento sinuoso. Creí sentir el vacío de su ausencia, como si arrancase de mi cuerpo parte de mi propia esencia. El agua, ahora teñida de rojo oscuro, emitía burbujas que ascendían con el murmullo sordo de un riachuelo de lava. Inspiré esforzado y, en medio de la tormenta de dolor, capté un murmullo cavernoso que palpitó en mi mente. Asterisco asterisco nada con fuerza asterisco asterisco.
No era mi voz, era un soplo cálido, procedente de un lugar ajeno, que rasgó la cortina del pánico con una orden templada. Con la mano empapada en sangre, alcé la otra para impulsarme en estilo brasa, apoyando la palma en la superficie corrugada del mar. Cada brazada se convirtió en un acto de voluntad, empujones cortos, fuertes, que me llevaron unos metros hacia la estela del Naya. Mi traje de neopreno, desgarrado en la zona del ataque, cedía a cada golpe de ola, dejando escapar más sangre al agua salada. La sal picaba mis músculos heridos, y un ardor punzante me recorría el costado y la cadera, recordándome con cada latido que ese ataque había alzado mi cuenta de vida contra el abismo. En medio del caos, temí desfallecer, dejándome arrastrar por la marea y hundirme en la oscuridad de las aguas profundas. Pero la orden invisible, asterisco asterisco, nada con fuerza asterisco asterisco, se convirtió en un faro indomable. Cada palabra martillaba mi voluntad, transformando el dolor en energía motriz. Piré del agua con brazos encadenados al tormento y sentía en cada músculo un contrapunto de poder renovado. Era mi única salida. Un golpe de ola me llevó a resbalar, el mundo se inclinó y vi por un instante el casco del tiburón oscilando bajo la superficie, como un remo invertido. Entonces me impulsé con un impulso supremo, una brazada que estalló en una descarga de adrenalina. Al llegar a la estela burbujeante del barco, el marinero que me esperaba al borde gritó: «Sujétate». Con la palma derecha, tomé el lado de la embarcación y ascendí con dificultad, sintiendo como mis piernas cedían. Tiré de mi cuerpo como de un tronco pesado, cada centímetro una victoria sobre la violencia marina. Finalmente, al apoyar el pie en la plataforma, la sangre manchó el borde metálico y resbaló en corrientes lumínicas. Mientras me ayudaban a subir, sentí el murmullo sereno recorrer mi pecho, como un latido propio. Asterisco asterisco ha sobrevivido, sigue nadando en la vida, asterisco asterisco. En ese instante comprendí que no solo había esquivado al depredador, había superado el límite de mi miedo. Y aunque la herida ardía con la furia del mar, mi voluntad abrazó la certeza de la victoria, nadar con fuerza y aferrarse a la vida hasta tocar el andén del rescate. La fuerza implacable de las olas volvió a zarandear el costado del Naya mientras mis muslos, donde la aleta de tiburón había lacerado mi carne, temblaban de dolor y agotamiento. Me habían subido apenas unos centímetros sobre la borda, pero mi corazón seguía latiendo con la violencia de un motor fuera de control. El mundo adquirió un tinte rojizo, la sangre seguía brotando sin cesar, mezclándose con el agua salada y formaba hilos que resbalaban por el casco metálico antes de caer al mar. Un par de marineros me ayudaron a sentarme junto al hueco de acceso. El patrón Joaquín, con la mirada grave y un chaleco cubierto de gotas sanguinolentas, me cubrió los hombros con una toalla empapada. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo cedió con un espasmo y volví a desplomarme, con la mirada clavada en el horizonte azul. El pánico inundó cada célula. Comprendí que, si aquella hemorragia no era contenida, podría desangrarme antes de llegar a tierra. Mi respiración se volvió errática, como si quisiera inhalar mar por puro instinto de vida. Intenté ponerme en pie, con la ayuda de mis brazos, pero el dolor me fulminó, un latigazo que atravesó cada costilla del área herida. Grité entre la sangre y el sudor, un alarido ahogado que se perdió en el estruendo de la marinería que maniobraba para dar la vuelta y enfilar hacia la costa. El tempo acelerado de mis latidos retumbaba con un eco soterrado, late, late. Fue entonces cuando, en medio de ese caos, regresó el susurro. No un eco lejano, sino un murmullo cálido que se alzó sobre el ruido de la alarma. Asterisco asterisco, no te rindas, asterisco asterisco. Sonaba grave, sereno, como la voz de un anciano sabio que consuela a un hijo herido. Sentí un impulso recorrer mis venas. La voz atravesó el dolor y clavó un estandarte de esperanza en mi mente. Con un gesto torpe, alcé la mano libre y presioné con fuerza el vendaje improvisado que me había aplicado un marinero. El chaleco, saturado de sangre, adquirió manchas negruzcas. La mano temblorosa apretó la gasa y ajustó el vendaje al tronco herido. Un torrente de líquido rojo-negro manchó sus dedos, pero a cada apriete, la hemorragia cedía un poco, como si el propio mar obedeciera el mandato interno de no dejarse arrastrar. Joaquín, al ver mi determinación, ordenó a 2 marineros más que sacaran el botiquín de emergencia. Una linterna estanca iluminó el interior de la caja, revelando vendas, torniquetes, gasas estériles y una botella de solución antiséptica.
sin dejar de presionar la herida, alcancé el desinfectante con la otra mano, una mezcla fría de yodo y clorexidina, y, frotándolo con cuidado, sentí el escozor extremo, como si me sumergiesen en hielo con tenazas candentes. El gemido escapó de mi garganta, pero me aferré a la voz invisible, asterisco asterisco resiste, sigue, asterisco asterisco. Con movimientos espasmódicos, abrí un torniquete rígido de tela y lo anudé por encima de la herida, justo bajo la línea de flotación del chaleco salvavidas. Aprender esa técnica en cursos de supervivencia cobró un sentido salvaje. Cada vuelta de la tela tensada era una decena de segundos ganados ante la muerte. Con el nudo ajustado, vi cómo el torrente menguaba. La carne roja se tornó en un charco pegajoso y finalmente se dio a un flujo más tenue. Una vez logrado, y sintiendo la presión apremiante en mis venas, me incliné para vomitar el agua salada y la sangre mezclada en el suelo del barco. Cada arcada era un recuerdo violento del dolor, la garganta ardía y el aire quemaba los pulmones, pero mis ojos, nublados de sudor y sal, captaron un detalle esencial: el sol, ascendiendo tras el horizonte, lanzaba un haz de luz que me reveló la costa a lo lejos, no más de 1 kilómetro. El corazón me dio un vuelco. Aquella franja de arena y palmeras era mi meta, mi salvación tangible. Aún así, el pánico regresó con un aullido interno: no podrás nadar, no resistirás. Pero entonces, la voz intervino de nuevo, firme y serena: asterisco asterisco, nada con fuerza asterisco asterisco. Aquella orden resonó con tal contundencia que, de pronto, pude disipar el miedo y sentir la determinación brotar en mis músculos. Apoyado contra la borda, incorporé la mano vendada, inhalé una bocanada de aire húmedo y decidí volver al agua. Con un giro lento, me solté del casco, deslicé el chaleco hacia atrás y dejé caer las piernas primero. El agua me envolvió con un frío furioso, y noté el tirón del torniquete en mi muslo, drenando el exceso de sangre. Con la máscara de snorkel reaplicada, empujé mis piernas en un impulso desesperado que me elevó en posición horizontal. Cada brazada era un acto de coraje puro. Presionaba el agua bajo mis manos como si estas fueran palas de un molino, y sentía la resistencia en mis brazos y hombros. A pesar del dolor, la voz me prestaba coraje. Asterisco asterisco, un brazada más, 1 metro más, asterisco asterisco. Avancé con técnica de braza sólida, alternando patadas ligeras y llevando el cuerpo lo más hidrodinámico posible, aprovechando la línea de flotación para no hundirme. El ataque había transformado mi cuerpo en una máquina de urgencia. Cada músculo funcionaba en modo supervivencia, cada respiración contaba. El agua, teñida aún de rojo, se agitaba a mi alrededor, como remolinos de vida y muerte entrelazados. Con cada parpadeo, veía la sombra alargada de mis propias aletas, y un recuerdo de infancia me cruzó la mente: mi padre enseñándome a nadar contra la corriente en un río montañoso. Entonces entendí que aquella voz, un ángel en forma de impulso interno, había afinado mi deseo de vivir con la misma fuerza que mi padre me había enseñado a nadar. El paisaje marino, con su inmensidad, se convirtió en mi testigo. Un manco de peces surgía y huía ante mi paso. Una tortuga se cruzó a una distancia prudente y una manta gigante raspó levemente la superficie, como un suspiro. La costa, aún en la distancia, se fue haciendo más nítida. La arena clara brilló con un halo solar y unas palmeras se mecieron sobre el blanco del cielo. Cada brazada, cada lapido, cada murmullo interno, asterisco asterisco, no te rindas asterisco asterisco, me aproximaba a la franja de arena. Y aunque el dolor retumbaba en mis entrañas, el impulso asombroso de la voz invisible me llevaba con la certeza de que, mientras nadara con fuerza, la vida me sostendría hasta tocar la orilla. Cuando mis brazos y piernas se encontraron de nuevo en la superficie, mi cuerpo exhausto sintió un súbito pilón de energía, como si un motor interno se hubiera encendido al escuchar aquella voz que resonaba en mi mente. El murmullo, claro y firme, me instó: asterisco asterisco, nada con fuerza, asterisco asterisco. No era un simple eco de mi voluntad, sino una ola de certeza que inundó cada fibra muscular y disipó el pánico. Con cada brazada, el impulso invisible se fusionaba con mi técnica de braza: manos planas que comprimían el agua hacia atrás con decisión, codos ligeramente flexionados para maximizar la palanca, y patadas cortas de piernas tensas que mantenían mi cuerpo en posición horizontal. La sangre que emanaba de la herida formaba un remolino rojo tras de mí, pero ese testigo lúgubre no frenaba mi determinación.
Cada centímetro ganado era una promesa cumplida a aquel susurro invisible que emergía desde un lugar fuera de mi entendimiento. El horizonte marino se abría, y el catamarán Naya se perfilaba con nitidez. Su casco blanco y sus paneles solares eran un faro contra la bruma matutina. La embarcación había virado para acercarse, y 2 marineros colgaban en botalón, preparados para lanzarse al agua. Otros 3 sujetaban una camilla inflable atada con cuerda de rescate. Di como Joaquín, con la barba salpicada de gotas plateadas, alzó el brazo y gritó mi nombre, su voz galopando sobre las olas. Inspiré hondo, sintiendo el aire entrar con fuerza y calmar por un momento las punzadas del dolor. El murmullo volvió, esta vez más suave, como un aliento de aliento que susurraba, asterisco asterisco ya casi, asterisco asterisco. Con ese recordatorio, mis movimientos adquirieron un ritmo casi coreográfico, brazada, brazada, impulso en la patada, giro de cabeza para tomar aire, y de nuevo al agua, en un ciclo de supervivencia que parecía sincronizado con el latido de mi corazón. A menos de 10 metros, la lancha lanzó una sonda de flotación, un cono naranja de PVC que debía atrapar. Con un esfuerzo final, estiré la mano derecha y logré asir el agarre con los dedos empapados de sangre. Otro marinero, con un tirón habilidoso, me acercó a la borda mientras yo mantenía la posición horizontal para no desgarrar más la herida. Sentí la firmeza de sus guantes de neopreno al sujetar mis muñecas. El metal frío del casco rozó mi vientre y, tras un tirón conjunto, mis rodillas ascendieron y colapsaron dentro de la lancha. Me acomodaron en posición supina sobre la camilla inflable que habían extendido, presidiendo el peso de mi cuerpo sangrante con coordinada delicadeza. Un marinero me colocó una manta térmica sobre los hombros y otro me ajustó el chaleco para evitar que rodara. Mientras yo intentaba incorporarme, mis piernas se vieron y un mareo me doblegó la vista. Logré sujetar el borde con una mano y volver a recostar la cabeza, enfocando la vista en el cielo que se veía por encima del borde de la embarcación. Allí, en medio del océano, el susurro interior volvió una vez más, esta vez acompañado de una vibración cálida en mi cintura. Asterisco asterisco casi estás a salvo, asterisco asterisco. Esa promesa inmaterial me dio un ápice de sosiego mientras el mar bramaba en el casco y los motores retumbaban para iniciar el regreso a la costa. Pero la urgencia médica no permitía relajación. Un marinero experimentado sacó del botiquín un torniquete profesional y me lo aplicó rápidamente unos centímetros más arriba de la mordedura, asegurándolo con un nudo corredizo que podía aflojarse con facilidad una vez en tierra. Con el torniquete firme, una enfermera voluntaria abrió una gasa estéril y la impregnó en solución salina templada. Me limpió los bordes de la herida, retirando la sangre coagulada, mientras otro marinero sostenía mi mano libre y me ofrecía palabras de aliento. Cada gota de suero que tocaba mi piel era un choque de frescor que contradijo el incendio interno, y el escozor siguió siendo insoportable, pero esta vez mitigado por la convicción de avanzar. El motor cambió de marcha, el Naya zarpó de regreso a la costa con velocidad crucero. El viento golpeó mi rostro, un soplo salado que removió mis cabellos húmedos, y, por primera vez desde el ataque, logré liberar un suspiro de alivio. Mis ojos, llenos de sangre y sal, se aliviaron al ver la silueta de la costa acercándose, palmeras, la playa y, a lo lejos, el campamento base de la ONG donde mis colegas me esperaban con una furgoneta equipada para trasladarme al hospital. Mientras avanzábamos, me acomodé en la camilla, apoyando la yema de los dedos sobre la herida protegida por vendas, comprobando la efectividad del torniquete. El murmullo interior regresó, esta vez casi como un canto. Asterisco asterisco pronto estarás a salvo, aguanta, asterisco asterisco. Fue un bálsamo de certeza en medio del zumbido de motores y el golpeteo de las olas contra el casco. La travesía, de apenas 15 minutos, se sintió eterna. Cada kilómetro cuenta cuando la vida pende de un hilo. Sin embargo, la voz me sostenía en cada ola. Asterisco asterisco un impulso más, asterisco asterisco. Y en ese murmullo hallé la fuerza para no desfallecer, para mantener el pulso y la conciencia, sabiendo que, en tierra firme, médicos expertos terminarían de apagar el fuego que ardía bajo mi piel y de iniciar la recuperación definitiva. La bruma matutina había quedado atrás cuando la lancha del Naya viró rumbo a la costa. Aún así, el oleaje suave continuaba elevando y hundiendo la camilla inflable donde reposaba mi cuerpo malherido.
con el torniquete firmemente atado en mi muslo derecho y la hemorragia significativamente reducida. Mi próxima batalla era nadar hasta la orilla. Pero el truco no era solo impulsarse, era convertir el pánico y el dolor en una cadencia rítmica de brazadas eficientes que me mantuvieran a flote y avanzando. El murmullo interno, asterisco asterisco nada con fuerza asterisco asterisco, seguía repitiéndose en mi mente, ahora con una entonación casi empática, como un capitán guiando a su tripulación en medio de la tormenta. Inspiré hondo por la mascarilla, dejando que el aire salado llenara mis pulmones y calmara el fuego persistente en mi pecho. Al exhalar, noté las burbujas deslizarse por la superficie y luego sumergirse, como pequeños testigos de mi urgencia. Con esfuerzo, expulsé la linterna de buceo con agua de la embarcación y la aseguré en una mochila estanca cercana para no arrastrar peso extra. Volví a colocar la máscara y el tubo correctamente, sintiendo el ligero apretón del neopreno en mi rostro mientras la sangre coagulada lo manchaba. La lancha redujo la velocidad para dejarme en el agua. Un marinero me sostuvo de la muñeca y, con un impulso suave, me bajó al líquido. Mis piernas tocaron el agua en una inmersión controlada. Noté el frío intenso y el tacto áspero del vendaje contra la marea, pero la voz interior me instó a concentrarme. Asterisco asterisco un impulso sólido. Asterisco asterisco. Extendí la mano derecha y tracé una brazada para estabilizar mi cuerpo. La patada de piernas, adaptada a mi dolor, fue cortante y fuerte, usando la técnica de rana con pies flexionados y rodillas juntas. El agua se partía en dos, formando olas diminutas a ambos lados de mi torso, marcando mi avance. A cada brazada, calculaba el balance entre fuerza y economía de movimiento. Mis pulmones, aún resecos por el esfuerzo y la sangre atrapada en la garganta, se expandían con dificultad, pero cada inhalación reforzaba el pulso de mi voluntad. Dentro de mi mente, la voz surgía en intervalos regulares. Asterisco asterisco 1, 2, 3, sigue. Punto asterisco asterisco ese metrónomo me ayudaba a no perder el ritmo ni ceder al dolor que martilleaba mis músculos. El mar, cómplice y despiadado, formaba pequeñas olas que me zarandeaban de un lado a otro. Cada choque de agua contra mi chaleco salvavidas provocaba un dolor lancinante donde la herida se hinchaba con cada sacudida. Sin embargo, la voz se hizo más presente. Asterisco asterisco cada brazada es un triunfo, cada metro, un paso hacia la vida, asterisco asterisco. Cerrar los ojos un instante me permitía abstraerme del tormento físico y escuchar mejor aquel aliento invisible. Mientras el Naya recortaba distancia hacia la costa, mi ritmo alcanzó una cadencia sorprendentemente estable. Brazada, respiración lateral, patada de rana, brazada, respiración lateral, patada. Entre cada ciclo, un pitido mental recordaba el progreso. El horizonte se separaba en franjas de color, azul profundo, turquesa, verde esmeralda, y finalmente la arena clara que aparecía como una promesa de seguridad. Justo cuando mi cuerpo amenazaba colapsar de agotamiento, recordé la recomendación de rescate en aguas abiertas. Usar una posición semisentada, con el chaleco inflado, para descansar momentáneamente y reducir el consumo de energía. Giré hacia atrás, apoyé la espalda en el agua y estiré las piernas en estilo vela, dejando que el chaleco me mantuviera a flote. El murmullo sonó entonces suave, casi un suspiro cálido. Asterisco asterisco detente, recupera, y vuelve con decisión, asterisco asterisco. Cerré los ojos y tomé 3 respiraciones profundas, sintiendo el oleaje balancear mi cuerpo y el sol calentar la superficie. A mi lado, una gaviota se alzó chillando, como animándome a aprovechar el impulso. Con renovados ánimos, reinicié las brazadas, aplicando todo lo aprendido en entrenamiento de buceo, empuje fuerte de las palmas, codo trabajador levantado y patadas compactas. Cada metro subía mi moral y amortiguaba el dolor. A unos 100 metros de la playa, di el perfil de varios corchos de señalización instalados previamente para delimitar la zona de buceo. Aquella red de cabos marcaba un canal hacia la orilla, un pasillo seguro. Ajusté mi rumbo hacia el corcho más cercano y, tras un último esfuerzo, toqué la boya. La tocó mi mano temblorosa y sentí el murmullo transformarse en un aliento triunfal. Asterisco asterisco lo lograste, un poco más, asterisco asterisco. Con el corazón desbocado, impulsé un par de brazadas más y emerger a la cresta de la ola. La arena movediza y el ruido de las gaviotas me dieron la bienvenida. Empujé con ambas manos el agua frente a mi pecho, levanté las piernas y salí chicoteando la orilla.
La arena, fría y luminosa, fue mi redención. Apoyé mis rodillas y arrastré el torso hasta la orilla seca, notando cada rasguño, cada tirón de piel quemada, pero con la victoria en los pulmones. Al fin en tierra, me recosté de espaldas, respirando con dificultad, observando el cielo abierto. La voz interna, ahora un eco suave y reconfortante, musitó: asterisco asterisco viviste, no te rindas, asterisco asterisco. Sonreí con el cuerpo exhausto y salpicado de sangre y arena, y comprendí que aquel empuje invisible no solo me había mantenido a flote, sino que me había enseñado la lección más vital. Cuando el mundo se convierte en un océano hostil, la fuerza para nadar viene del lugar más profundo e inesperado. El murmullo de la voz interna, asterisco asterisco un impulso más, asterisco asterisco, se había convertido en mi brújula dentro del océano, y al sentir mis manos hundirse en la arena húmeda de la costa, supe que la última prueba había concluido. Sin embargo, el alivio fue breve, pues mi cuerpo pendía de un hilo sangrante. La sangre aún teñía la orilla de un rojo intenso, y el dolor palpitaba con fuerza en cada músculo tensado. Tenía que alcanzar ayuda profesional lo antes posible, pero ni mis piernas ni mis brazos respondían con la agilidad acostumbrada. A unos 10 metros, un grupo de rescatistas voluntarios, miembros de la ONG local, corrían hacia mí con una camilla plegable y un maletín de primeros auxilios. Sus rostros estaban tensos de preocupación. Sus camisetas impresas con el logo de la organización ondeaban al viento. El sonido de sus pasos aplastando la arena mecía mi cabeza. Aún así, logré sentarme con cuidado, apoyando la espalda contra una roca baja. Con voz ronca, alcé la mano para llamar su atención. Uno de ellos, un joven llamado Marcos, se adelantó y se arrodilló a mi lado, señalando a sus compañeros: traigan la camilla y la manta térmica. Mientras dos rescatistas abrían la camilla inflable en el borde de la línea de marea, Marcos inclinó mi cuerpo con suavidad para deslizar las rodillas en la superficie acolchada. Sentí el crujido de la funda y el ligero cede del aire, un lecho provisional que me alejaba de la arena fría. Luego, con delicadeza, levantaron mis piernas y colocaron los muslos sobre la camilla, deslizando un tablero de rescate por debajo hasta nivelar el torso. El movimiento fue un acto de coreografía afinada. Ninguno de ellos dirigía la acción. Más bien, el equipo se movía como un solo organismo para evitar sacudidas innecesarias. Con la camilla extendida, Marcos extrajo del maletín vendajes compresivos, gasas y una jeringa llena de anestésico local. Mientras otro rescatista sujetaba mi mano izquierda, él retiró con cuidado el torniquete improvisado para verificar la herida. Al desenrollar la tela tensada, reapareció la zona donde el tiburón había arrancado un trozo de carne vivo, un cráter irregular, profundo, de bordes inflamados y tejidos colgando. Una punzada de náusea me sacudió, pero cerré los ojos y recordé la voz: asterisco asterisco resiste, sigue, asterisco asterisco. Marcos tomó una gasa estéril y comenzó a limpiar los bordes de la herida con solución salina templada. Cada gota que tocaba mi piel producía un escozor brutal, pero él trabajó con manos firmes y rápidas para retirar los coágulos y la arena. Luego aplicó el anestésico en la base de la herida, notando cómo el dolor descendía de un pico infernal a un latigazo más manejable. Aprovechó el reblandecimiento del tejido para colocar un vendaje compresivo y luego fijar gasas gruesas con esparadrapo marino resistente al agua. Mientras Marcos trabajaba, los otros rescatistas inflaban una manta térmica reflectante y la extendían sobre mí para evitar la hipotermia. El calor interno de la sangre que fluía libre, unido a la brisa marina, amenazaba con enfriarme demasiado rápido. Al colocar la manta, noté un cambio de temperatura reconfortante. El metal aséptico del botiquín se dio paso al calor suave de aquella capa dorada. Con cada gesto, la coreografía de rescate avanzaba, transformándome de víctima indefensa en piloto de mi propia recuperación. En paralelo, otro rescatista sacó un walkie-talkie y marcó el canal de emergencia, solicitó ambulancia y detalló mi estado. El chasquido de sus palabras transmitió una urgencia profesional, ciclópeo, veloz y preciso, señal de que los médicos de tierra estaban en camino. Mientras tanto, una compañera me ofreció un sorbo de agua con electrolitos en un vaso de plástico, sujetándomelo a los labios. Bebí despacio, dejando que el líquido pidio hidratara mi garganta reseca y diera tregua al dolor difuso en mi pecho. Con la camilla ya asegurada al vehículo todoterreno preparado para emergencias en la playa, los rescatistas elevaban mis pies,
asegurándome con correas anchas para evitar el balanceo durante el traslado. El vehículo avanzó lentamente por la senda de arena compactada, sorteando charcos y restos de corales desprendidos. Cada sacudida me recordaba sin piedad la fragilidad de mi carne herida, pero el murmullo interior, asterisco, no te rindas, asterisco, me mantuvo consciente, atento a cada maniobra, cada curva. Al llegar al límite entre la arena y el sendero de hormigón, la camilla desapareció bajo un portón rodante que conducía directamente al área de recepción del hospital de campaña costero. Allí, un equipo médico con batas protectoras me esperaba. De la camilla pasé a la camilla de urgencias sin soltura. Manos nuevas me orientaban, bisturías y jeringas se alineaban junto a la luz fría del quirófano improvisado. Un cirujano plástico y un traumatólogo examinaron la herida con linternas móviles, palpando la zona y ordenando pruebas de rayos X para descartar fragmentos de diente o corales incrustados. Mientras esperaban el resultado de la tomografía, un cirujano me explicó el siguiente paso: sutura interna de los bordes de la herida y posible injerto de colgajo si el daño era demasiado extenso. Cada palabra era un mapa de esperanza. La ciencia médica y la solidaridad de aquellas manos eran la continuación lógica del impulso invisible que me había traído hasta allí. Con un gesto de la cabeza, agradecí a los presentes, permitiendo que una pequeña sonrisa venciera la tensión. La misma voz interior, convertida ya en un eco de gratitud, volvió a mí, asterisco, bien hecho, tu fuerza venció al miedo, asterisco. En ese instante comprendí que el verdadero rescate no comenzó cuando los rescatistas me hallaron, sino cuando mi propia voluntad respondió al llamado que rasgó el océano. Asterisco, nada con fuerza, asterisco. Y ahora, en tierra firme, mi tarea continuaba: aprovechar aquella fuerza para sanar, recuperarme y volver un día a salvar los arrecifes que tanto amo. El rugido de los motores se atenuó al atracar lentamente el Naya junto al muelle rústico de madera. Aún así, el oleaje continuó meciendo el barco, provocando un vaivén que hacía tambalear cada paso. Los rescatistas desplegaron de inmediato la camilla inflable hacia la cubierta, colocándola bajo la proa protegida del embarcadero. Allí me aguardaba un equipo de paramédicos marinos con uniformes impermeables y cajas de lona marcadas con cruces rojas. Sus rostros mostraban concentración absoluta, como si cada segundo decidiera entre la vida y la muerte. Con exquisita coordinación, los marineros sujetaron firme la base de la camilla mientras los paramédicos me acomodaban. El primer gesto fue revisar los signos vitales. Un monitor portátil con sensores adhesivos se pegó en mi pecho, midiendo mi ritmo cardíaco, saturación de oxígeno y presión arterial. El pequeño dispositivo emitió un pitido acompasado a cada latido, 125 pulsaciones por minuto, taquicardia persistente, saturación de 93% y presión de 110/70. Con un gesto de aprobación, el jefe de paramédicos, la doctora Elena Vargas, comentó con voz firme: ritmo acelerado, pero estable. Vamos a prevenir el shock hipovolémico y tratar la herida. Sin perder tiempo, tomó un torniquete profesional de alta resistencia y lo reajustó unos centímetros más arriba de la mordedura inicial. El nodo corredizo se tensó en cuestión de segundos, bloqueando la arteria femoral superficial y reduciendo prácticamente a cero el flujo de sangre que escapaba de la herida. El alivio en mis piernas fue inmediato, disminuyendo el mareo y el frío en las extremidades. En paralelo, otro paramédico dispensó suero isotónico con bicarbonato en una vía venosa ubicada en mi brazo izquierdo. Sentí el frescor de líquido al entrar en mis venas y un inmediato refuerzo de energía que se tradujo en un leve cosquilleo desde el codo hasta la muñeca. Mientras el suero goteaba, la doctora Vargas colocó un vendaje grueso empapado en una pomada antibacteriana de amplio espectro. Con cuidado extremo, extendió la gasa sobre la herida, cubriendo el tejido expuesto y sellándolo contra la contaminación marina. A continuación, enrolló una venda compresiva de alta adherencia alrededor de mi muslo, asegurándose de que la presión fuera suficiente para contener la hemorragia sin comprometer la circulación por completo. Detrás de ella, un paramédico aplicó una férula suave para inmovilizar la zona y evitar el estiramiento accidental de los tejidos, un protocolo clave para minimizar el daño a vasos y nervios. La doctora Vargas, consciente de que la inoculación bacteriana era un riesgo grave, extrajo una jeringa con antibiótico de amplio espectro ceftriaxona 1G y la inyectó lentamente en vena, mientras me explicaba en voz baja: esto nos dará unas 12 horas de protección contra infecciones comunes en heridas marinas.
tendremos que evaluar en tierra el uso de penicilina de amplio espectro y cobertura contra vibrio. Su voz, calmada y profesional, me transmitió confianza. A continuación, otro miembro del equipo aplicó una dosis de analgésico intravenoso morfina titulado en microdosis que, en pocos minutos, mitigó el dolor punzante a un leve cosquilleo, permitiéndome relajar el semio y atenuar la tensión de los puños apretados contra la camilla. Con la herida estabilizada y la analgesia en marcha, la doctora ordenó un traslado inmediato al malecón, donde esperaba una ambulancia todoterreno para llevarme al hospital local. Mientras mis manos descansaban sobre la sábana, noté el balanceo del barco amarrado que terminaba de atracar. Un marinero soltó las amarras y se giró hacia mí con una mueca de alivio. «Excelente trabajo. Vamos dentro». A pasos firmes, los paramédicos levantaron la camilla en bloque y descendieron por la pasarela de madera. El crujido de las tablas bañadas por la marea salpicaba gotas de agua que rebotaban en mis vendas, recordándome la fragilidad de mi situación. Sin embargo, con cada paso mi confianza resurgía. El torniquete, el vendaje antibacteriano y la analgesia habían convertido la desesperación inicial en un proceso clínico controlado. Al pisar tierra, la ambulancia esperó con motor encendido. 2 paramédicos me transfirieron en un solo movimiento suave y eficiente de camilla a camilla, un acto coreografiado por cientos de simulacros de emergencia. El interior del vehículo era amplio, iluminado con luces tenues y equipado con un desfibrilador, un ventilador mecánico portátil y un respaldo de monitoreo multivital. Me aseguraron el cinturón de seguridad especial para camillas y ajustaron el respaldo para mantener mi muslo en alto y minimizar la hinchazón. Antes de cerrar la puerta, la doctora Vargas, que me acompañaba en la cabina del copiloto, me miró y susurró con gravedad acompañada de afecto: «Llegarás a tiempo. Mantén la calma, confía en el equipo que ya te está cuidando». Asentí con la cabeza, sintiendo como la adrenalina cedía espacio a la tranquilidad inducida por los fármacos y la pericia médica. Mientras el vehículo arrancaba y salía del muelle, me despedí del sol y el mar que me había herido, sabiendo que el siguiente paso sería reconstruir mi cuerpo y, con ello, renovar la historia de mi vida. La ambulancia trepó por el sendero costero, dejando atrás el rugir de las olas y la brisa salada. En el interior, el zumbido monótono del motor se conjugaba con el pitido regular del desfibrilador portátil y el goteo constante del suero intravenoso. Mis párpados, aún pesados por la medicación, se mantenían entreabiertos para registrar cada detalle: la luz ámbar que se filtraba por la ventana, las manos expertas que ajustaban el torniquete, la voz calmada de la doctora Vargas murmurando instrucciones al conductor. Instalado en la camilla de urgencias, sentí un ligero balanceo al bordear curvas pronunciadas y sortear tramos de grava. Cada sacudida transmitía una vibración a lo largo de mi espalda, recordándome el combate físico y emocional que aún no había concluido. Mi pierna herida permanecía vendada y elevada, con la férula inmovilizadora garantizando que ningún movimiento brusco agravase la lesión. El torniquete, aplicado con precisión militar, mantenía la hemorragia bajo control, mientras la analgesia intravenosa amortiguaba el dolor punzante. El monitor multivital registraba: asterisco frecuencia cardíaca, 110 LPM asterisco saturación de oxígeno, 96% asterisco tensión arterial, 115 diagonal 75 mmHg. Cada número, estable, era un faro de esperanza. A mi lado, un paramédico revisaba la bolsa de líquidos y ajustaba la tasa de infusión según el plan de reanimación aprobado por la doctora Vargas. Me ofreció un sorbo de agua saborizada y un pañuelo húmedo para secar el sudor de mi frente. Acepté el vaso con gratitud y, al beber, sentí como la frescura recorría mi garganta y calmaba la sequedad de la boca, el resultado de la prolongada lucha contra el agotamiento y la sangre. Poco después, la ambulancia frenó en seco frente a la entrada principal del Hospital de Emergencias de Quepos, una construcción de bloques blancos salpicada de palmeras. El personal de guardia me recibió con prontitud. 2 enfermeras me ayudaron a descender de la camilla con apoyo bajo los hombros, evitando que mi pierna rozara el suelo. El pasillo de urgencias estaba iluminado con luz fría y resonaba con voces de pacientes y profesionales en movimiento constante. Me trasladaron a una sala de evaluación, donde un cirujano plástico y un traumatólogo ya esperaban junto a mesas quirúrgicas móviles. Con rapidez, inspeccionaron la herida, midieron la profundidad de la mordida, palpando con guantes estériles y marcando con un bisturí la zona para delimitar el tejido necrótico. El cirujano,
El doctor Salazar comentó en voz baja: necesitaremos desbridar este tejido y valorar un injerto de colgajo local. El traumatólogo añadió: tomaremos radiografías para descartar fragmentos dentales o restos de coral. Mientras me preparaban para la exploración, me colocaron sobre un colchón rígido con una sábana estéril. Los técnicos de radiología ajustaron la plata móvil y me pidieron no moverme. El haz de rayos X cruzó mi muslo vendado, y el monitor reveló una pequeña sombra lineal cerca de la superficie, posiblemente un fragmento calcáreo. El doctor Salazar estudió la imagen y asintió: hay un fragmento superficial. Lo retiraremos durante el desbridamiento. A continuación, me trasladaron al quirófano. El pasillo blanquecino, con paredes forradas de mosaicos claros, me pareció eterno en la camilla rodante. Al entrar, la sala estalló en luz, focos quirúrgicos colgando del techo y una mesa central rodeada de instrumental impecable. Me arrodillé en la camilla mientras el anestesista colocaba mi máscara de óxido nitroso y oxígeno, pidiéndome inhalar profundamente. Con cada bocanada, el dolor se atenuaba, el mundo giraba, y la voz interna, casi un susurro al borde de la conciencia, me instó: asterisco asterisco, confía en la ciencia, confía en ti, asterisco asterisco. La última imagen antes de ceder al anestésico fue la firme mano de la doctora Vargas cruzando mi frente con un paño frío y una mirada de promesa: volverás a caminar. Y entonces, el silencio blanco de la anestesia me arropó, iniciando el capítulo crítico de recuperación quirúrgica. Desperté en una sala de recuperación, envuelto en una manta térmica que me protegía del aire frío del quirófano. Mi mente aún flotaba entre la anestesia y la realidad. Sentía un leve hormigueo en la pierna derecha y un tirón suave en el vendaje quirúrgico. A mi lado, la doctora Vargas y el doctor Salazar repasaban notas en la planilla de salud. Él me dedicó una sonrisa cansada y me explicó en voz baja: la cirugía fue todo un éxito. Retiramos el fragmento de coral, desbridamos el tejido necrótico y cubrimos la zona con un colgajo de piel procedente de tu muslo izquierdo. Tardará unas semanas en integrarse, pero tu circulación es buena y no hubo complicaciones. Aliviado por la noticia, asentí con la cabeza. Sentí un dolor sordo cuando intenté mover la pierna, un recordatorio de que mi cuerpo había sido intervenido a fondo. La enfermera ajustó el gotero de suero y administró una dosis de analgésico de larga duración, un bloque regional de bupivacaína, que alivió el primer pico de dolor. A continuación, la doctora Vargas añadió: mañana por la tarde empezaremos con fisioterapia pasiva. Por ahora, descansa y deja que la piel cicatrice. Pasé la noche entre sueños febriles plagados de visiones de tiburones y arrecifes. Cada vez que el monitor pitaba al detectar un leve cambio en mis constantes, el murmullo interno: asterisco asterisco, no te rindas, asterisco asterisco, me anclaba a la conciencia y me ayudaba a controlar la respiración. Por la mañana, la enfermera vino a cambiar el vendaje. Retiró suavemente la gasa exterior, revelando el colgajo rosado y ligeramente hinchado, sostenido por puntos de sutura gruesos y precisos. El doctor Salazar inspeccionó la zona y dijo: todo está sano, poca exudación y muy buen aporte sanguíneo. Esta mañana te daremos el alta hospitalaria y te derivaremos a rehabilitación. Cuando me llevaron a la ambulancia, ya con el alta firmada, sentí una mezcla de alivio y vértigo. Por fin abandonaba el hospital, pero comenzaba la etapa más larga y difícil, la recuperación funcional. El centro de rehabilitación, a pocos kilómetros, era un pabellón moderno con ventanas amplias y salas luminosas. Al llegar, una fisioterapeuta especializada en quemaduras y colgajos, la señorita Gutiérrez, me esperaba con una camilla ajustable y aparatos de electroterapia. Bienvenido, Diego, dijo con voz amable. Hoy haremos tu primera sesión de fisioterapia pasiva. No intentes mover la pierna por tu cuenta. Yo lo haré por ti para evitar tensión en la sutura. Relájate y respira hondo. Me recosté en la camilla semirreclinada. Ella colocó almohadones bajo mi rodilla derecha para amortiguar la flexión y fijó un cinturón suave en el muslo para asegurar la posición. Luego, con movimientos lentos y controlados, comenzó a doblar y estirar la pierna en un rango de movimiento de apenas 20 grados. Cada grado que avanzaba provocaba un pilón leve, pero soportable, gracias al bloqueo regional que aún tenía efecto. Mientras movía la articulación, noté cómo la circulación respondía. Un calor suave subía desde la base del colgajo y se extendía por el muslo.
Paró un momento para explicar. Este ejercicio previene la rigidez articular y mejora el flujo sanguíneo en el colgajo. Lo repetiremos mañana y cada 2 días, aumentando el ángulo progresivamente. A continuación, conectó electrodos de baja intensidad en el cuádriceps y activó un impulso de estimulación neuromuscular. Sentí contracciones rítmicas, similares a microespasmos, que reforzaban la musculatura sin esfuerzo voluntario. Aquello fue incómodo al principio, pero mi mente se concentró en el murmullo interno. Asterisco, asterisco, cada contracción es un paso hacia tu fuerza. Asterisco, asterisco, después de media hora, me ayudó a sentarme y me ofreció una taza de agua y una galleta blanda. Mientras masticaba despacio, contemplé la ventana. El sol caía en ángulo sobre el jardín exterior, donde grava blanca formaba senderos en torno a palmeras y arbustos de flores rojas. Aquella vista me brindó un instante de paz. Durante la semana siguiente, el programa incluyó 1. Asterisco, asterisco, terapia pasiva de rango de movimiento asterisco, asterisco, incrementando hasta 60 grados de flexión y 30 grados de extensión. 2. Asterisco, asterisco, electroestimulación neuromuscular asterisco, asterisco, 2 sesiones diarias para prevenir atrofia. 3. Asterisco, asterisco, masaje linfático suave asterisco, asterisco, para reducir la inflamación y favorecer el drenaje de líquidos. 4. Asterisco, asterisco, vendaje funcional asterisco, asterisco con cinta kinesio, alineando el colgajo y evitando pirones. Cada paso fue un combate al escozor y al cansancio, la piel aún tirante, los puntos tirando con cada flexión y la fatiga invadiendo mis fibras. Pero el murmullo interno surgía con cada jalar y empujar. Asterisco, asterisco, no des un paso atrás, avanza, asterisco, asterisco. Supe que debía honrar ese impulso, pues sin él hubiese permanecido inmóvil por el terror al dolor. Al finalizar cada sesión, la señorita Gutiérrez me entregaba un informe con gráficos de progresión de ángulos, volumen muscular y grado de dolor, evaluado con la escala visual analógica. Ver cómo la curva de rango se elevaba y cómo la base de dolor descendía de 8 a 3 en apenas 5 sesiones me dio un aliento poderoso. Compartí los resultados con la doctora Vargas, quien sonrió y me dijo, «Excelente, Diego. Vamos bien. Pronto podrás caminar con ayuda de muletas». La etapa final consistió en fisioterapia activa, pararme con muletas, apoyar apenas el pie izquierdo y practicar desplazamientos cortos dentro de una pasarela con barras paralelas. El primer día, apenas pude dar 2 pasos sostenido por mi fisioterapeuta. El murmullo interno se coló en mis oídos. Asterisco, asterisco, confía en tu cuerpo. Confía, asterisco, asterisco. Al tercer día, caminé 5 metros sin ayuda, y las miradas de mi equipo eran de pura admiración. Al mes, recibí el alta de rehabilitación con un plan de ejercicios domiciliarios, estiramientos de isquiotibiales, fortalecimiento de cuádriceps con bandas elásticas y masajes diarios para reducir la cicatriz elevada. Cada noche, antes de dormir, recitaba en silencio mi mantra, asterisco, asterisco, no te rindas asterisco, asterisco, recordando que aquel susurro había sido el aliento que, desde el ataque del tiburón, me impulsó a nadar, a resistir y a reconstruir mi cuerpo. Camino lentamente por la pasarela junto al mar, apoyado en mis muletas reforzadas. El viento salino me sacude el rostro, recordándome el instante en que la marea amenazó con apagarme para siempre. Mis piernas, hoy tensas pero firmes, me sostienen sobre la madera húmeda y cada subida de escalón me hace sentir más fuerte. Al mirar hacia atrás, veo la línea donde las olas acarician la arena, ese mismo lugar donde emergí sangrando, impulsado por un susurro inmaterial. Al detenerme junto a la baranda, me apoyo con ambas manos y dejo que mis recuerdos fluyan como la corriente. Recuerdo la mordida brutal, la sangre mezclada con el océano, el zumbido del pánico inflamando cada célula. Y luego, como un milagro en medio del caos, escuché la voz, nada con fuerza, no te rindas. No sé quién o qué la pronunció, quizá un instinto elevado, un susurro divino o la suma de mi propia determinación, pero sus palabras se encarnaron en mi voluntad. Esa voz me sostuvo cuando mis brazos ya no daban más impulso, cuando mi pierna amenazaba colapsar y cuando la presión de la herida pareció arrebatarme el aliento. Fue un faro que iluminó la tormenta dentro de mí, dándome la certeza de que, incluso frente a la fiereza de la naturaleza, el espíritu humano puede hallar un pozo inagotable de energía. Hoy, llevo cicatrices marcadas en mi piel y en mi memoria.
Cada línea rojiza y cada embrozamiento del colgajo me recuerdan la fragilidad, pero también la recuperación y la resiliencia. Al compás del oleaje, agradezco a cada mano que me asistió, a Joaquín y su tripulación por el rescate preciso, a los paramédicos que estabilizaron la hemorragia encubierta, a la doctora Vargas y el doctor Salazar por su maestría quirúrgica, y a la fisioterapeuta Gutiérrez por enseñarme a respirar con esperanza en cada sesión. La comunidad entera de Uvita estuvo pendiente de mi historia. Vecinos donaron vendas, pescadores ofrecieron su lancha, voluntarios organizaron colectas para cubrir gastos. Esa solidaridad me mostró el valor del lazo humano. Somos islas conectadas por corrientes de afecto. Sin ellos, mi regreso a la orilla habría sido un acto solitario, pero gracias a su apoyo, se convirtió en una hazaña colectiva. En silencio, elevo la mirada al mar y susurro mi gratitud a la voz interna que emergió en la profundidad, un ángel que me empujó a nadar con fuerza cuando todo parecía perdido. Esa fe en lo invisible, en el instinto supremo que trasciende el cuerpo, me enseñó que, en los abismos de la vida, a veces basta un susurro para encender la llama de la supervivencia. Mientras avanzo, siento el sol acariciando mis hombros. Sé que el camino de la recuperación todavía es largo, fortalecer la musculatura, mejorar la cicatriz, perder el miedo al agua. Pero también sé que dentro de mí late un timón firme, el eco del no te rindas me acompañará en cada paso. Mi mensaje para quien escuche esta historia es simple. Cuando el ataque del destino rasgue tu carne y la desesperanza te arrastre, recuerda que una fuerza invisible puede surgirte en el silencio. Escucha ese susurro, aférrate a él y nada con fuerza hacia tu propio milagro. El sol declina sobre la bahía y pinta de oro las olas que rompen suavemente en la costa. Mis muletas descansan apoyadas en la arena, mientras me alejo en pequeños pasos hacia el mar. Allí donde meses atrás luché por mi vida, hoy envío una ofrenda silenciosa, una mirada profunda al horizonte y un susurro de gratitud a esa voz que me susurró asterisco asterisco nada con fuerza asterisco asterisco y asterisco asterisco no te rindas asterisco asterisco. He vuelto a calzarme las aletas de snorkel, pero esta vez para contemplar la belleza del arrecife sin temor. El agua tibia me recibe como un viejo amigo, cada brazada hoy es celebración y no urgencia. Los peces mariposa danzan ante mi máscara, los corales vibran en tonos de naranja y púrpura, y siento que la corriente me mece con la ternura de un abrazo. Mis cicatrices permanecen, testigos indelebles de aquella batalla bajo el agua, pero también símbolos de la increíble capacidad de sanación del cuerpo y el espíritu. En cada sesión de fisioterapia, en cada vendaje cambiado, en cada paso dado con muletas, comprendí que la vida no es un regalo garantizado, sino una conquista diaria. He dedicado los meses siguientes a impartir charlas de seguridad marina y primeros auxilios en comunidades costeras. Cuento mi experiencia, muestro cómo un plan de rescate bien coordinado y el imperativo interno de no rendirse pueden salvar vidas. Organizo talleres de manejo de torniquetes y banda de presoterapia, y hablo del poder de la mente, esa frontera donde la simple orden de asterisco asterisco nada con fuerza asterisco asterisco puede encender un motor de supervivencia. Hoy, al volver a sumergirme, cierro los ojos un instante y escucho, dentro de mi pecho, el eco de aquella voz misteriosa que emergió en mi momento más oscuro. No sé si fue la manifestación de un ángel, un susurro del instinto animal o el eco profundo de mi propia voluntad, pero sé que existe. Y si tú, espectador, atraviesas tu propio océano de pruebas, un accidente, una enfermedad, un desafío sin aviso, te invito a buscar ese susurro interno. Asterisco asterisco no te rindas asterisco asterisco. Asterisco asterisco nada con fuerza asterisco asterisco. Porque, a veces, la fuerza más grande no reside en el músculo, sino en el latido de la fe que nos impulsa a seguir nadando, incluso cuando la marea parece arrastrarnos al abismo. Y así, con cada brazada, con cada paso en la arena, continuaré mi camino, un caminante transformado en nadador, un sobreviviente abrazado a la voluntad de vivir.